A ver, seamos honestos. Escuchar la palabra matemáticas muchas veces provoca unas ganas incontrolables de salir corriendo en dirección contraria. Se suelen percibir como una teoría superárida, exclusiva de libros de texto gigantescos, básicamente una materia diseñada para complicarnos la existencia. Pero en el fondo son algo muchísimo más poderoso. Son el idioma esencial, el lenguaje práctico y de todos los días que realmente se necesita para entender y optimizar las operaciones de cualquier negocio en el mundo real. A través de este análisis, vamos a descubrir cómo los números y sus reglas no solo nos cuentan la historia completa de una empresa, sino que son literalmente la llave maestra para predecir su futuro y dictar su éxito allá afuera, en el mercado. Para arrancar, fíjense en esta frase de Richard Feynman. Es fascinante cómo esta cita tan profunda establece una conexión súper directa con el entorno empresarial. O sea, Feynman hablaba de la naturaleza, claro, pero si consideramos a una empresa como un ecosistema vivo y sumamente complejo, la premisa es exactamente la misma. Para comprender la verdadera naturaleza de una compañía, identificar dónde están sus áreas de oportunidad y, lo más importante, garantizar que sobreviva a largo plazo, quien la administre tiene que aprender a hablar el idioma en el que ésta se comunica de forma nativa. Y ese idioma es, sin lugar a dudas, el matemático. Y para bajar todo esto a algo tangible, imaginen este escenario. Tenemos a una MIPYME, vamos a llamarla Soy Tu Cuero S.A.D.C.B. Hoy en día esta empresa enfrenta un obstáculo monumental. Están luchando desesperadamente por conseguir financiamiento para expandirse. Pero ¿cuál es el gran motivo por el que los rechazan? Resulta que la gerencia se topó con un muro y simplemente no puede responder con exactitud a un par de preguntas críticas. Primero, ¿cuánto se debe producir exactamente para lograr la rentabilidad? Y segundo, ¿qué productos generan mayor utilidad? Cuando una mesa directiva no conoce su punto de equilibrio, el barco, lamentablemente, está navegando a ciegas. Entonces, para empezar a resolver este verdadero misterio corporativo, el primer paso lógico es detallar qué es exactamente lo que hace la empresa. Sus principales líneas de venta son ropa, calzado y accesorios de piel. Y justo aquí es donde los conceptos abstractos chocan de frente con la realidad operativa. Estas líneas representan el inventario, son las variables tangibles del mundo real que se tienen que analizar a fondo. Porque, piénsenlo, sin cuantificar, agrupar y relacionar todo este inventario de una manera estructurada, va a ser imposible definir el punto de equilibrio del negocio o calcular ese porcentaje exacto de ganancias que siempre nos exigen los inversionistas. El primer paso vital para ponerle orden a todo este caos comercial es utilizar un concepto muy sencillo, el conjunto. Un conjunto no es más que una colección de objetos, punto. En el caso de Soy Tu Cuero, esto significa categorizar de manera lógica absolutamente todos los elementos críticos del negocio, ya sea esa montaña de inventario apilada en el almacén o el perfil demográfico detallado de los clientes. Agrupar las piezas sueltas mediante conjuntos es básicamente la forma más fundamental de empezar a armar el rompecabezas de la empresa. Ahora bien, dentro de esta enorme calidad de categorizar, es súper importante entender el tamaño de lo que estamos agrupando. A esto se le conoce formalmente como cardinalidad. Por un lado, tenemos los conjuntos finitos, con una cardinalidad perfectamente definida, que son ideales para contar los días laborales del mes o saber exactamente cuántos pares de zapatos hay en la bodega. Pero por otro lado, están los conjuntos infinitos. Y ya sé, esto suena un poco a ciencia ficción, pero en la administración, un conjunto infinito se presenta cuando contemplamos cosas como las combinaciones teóricas de estrategias de precios o proyecciones hacia el futuro. Saber diferenciar rápidamente qué tipo de datos tenemos enfrente nos ayuda muchísimo a dimensionar nuestro terreno de juego. Bueno, para administrar un negocio sin volvernos locos leyendo listas de texto interminables, existe una herramienta que es indispensable, el diagrama de Venn. Al usar figuras planas, por lo general círculos y rectángulos, estos diagramas nos permiten mapear los datos de la empresa de una forma visual maravillosa. El gran rectángulo exterior representa el conjunto universo. Para Soy Tu Cuero, este universo vendría siendo su mercado total disponible. Es una técnica espectacular para entender la ubicación exacta de cada segmento operativo o de cada grupo de clientes en un solo vistazo. Pero seamos claros, crear grupos aislados no es suficiente. La verdadera magia ocurre cuando vemos cómo interactúan. Podemos hacer una unión de conjuntos, que básicamente es fusionar absolutamente todos los elementos en un solo grupo masivo. O bien, podemos buscar una intersección, que nos muestra únicamente esa región común donde los grupos se cruzan. En la práctica, encontrar esta intersección es oro puro para cualquier equipo de ventas. Es la jugada ideal para identificar patrones de consumo reales. Imaginen poder aislar y descubrir a esos clientes que compran calzado y al mismo tiempo accesorios de piel. Con esa información, se pueden lanzar campañas de marketing sumamente precisas. Y luego tenemos otra maniobra analítica que es súper poderosa,
la diferencia de conjuntos, y esto es literalmente pura estrategia de segmentación. La diferencia aísla a los elementos que pertenecen de forma exclusiva a un grupo, descartando cualquier tipo de cruce con otro. Para Soy Tu Cuero, aplicar este modelo es el equivalente a localizar a ese segmento súper leal de compradores que siempre se llevan chamarras de piel, pero que de forma sistemática evitan comprar zapatos. Identificar esta brecha específica le permite a la gerencia diseñar incentivos comerciales pero muy bien dirigidos para motivarlos a probar nuevas líneas. Una vez que ya categorizamos y agrupamos todo el inventario, el paso que sigue, lógicamente, es la medición exacta. Y para que la administración realmente tenga peso, se requiere dominar el sistema de los números reales. Es indispensable contrastar los números racionales, que son los predecibles, los que se pueden expresar de forma súper limpia como una fracción o un decimal exacto. Y del otro lado, los números irracionales, cuyas series decimales se extienden al infinito y nunca se repiten. Toda transacción financiera, la contabilidad completa y cada pronóstico de ventas de Soy Tu Cuero dependen de que usemos correctamente este sistema. ¿Por qué? Para evitar esos errores minúsculos que a gran escala le cuestan fortunas a la empresa. Y para que toda esta precisión matemática cobre verdadero sentido cuando toca tomar decisiones, los números reales se asientan visualmente sobre una recta de coordenadas. Esta línea nos aporta una perspectiva espacial que es muy intuitiva para dimensionar la cruda realidad económica. Fíjense. Se fija un punto de origen en el cero. Todo lo que se mueve hacia la derecha señala una dirección positiva, como la acumulación de flujo de efectivo, lo cual es genial. Pero la gravedad de este asunto recae en las posiciones hacia la izquierda, la zona negativa. Aquí es donde gráficamente se materializan las deudas que asfixian y las pérdidas de capital, un territorio que cualquier empresa tiene que vigilar con un rigor absoluto para no irse a la quiebra. Bueno, como todo idioma, este cuenta con sus propias reglas gramaticales, y las matemáticas tienen propiedades fundamentales, la conmutativa, la asociativa y la del inverso. Ya sé, suena totalmente a clase de secundaria, pero escuchen esto. Estas reglas son de vida o muerte para la directiva de Soy Tu Cuero, porque garantizan que los cálculos financieros sean inquebrantables. Esto significa que, ya sea que sumen primero las ventas de la mañana y luego las de la tarde, o al revés, la realidad económica del balance general va a ser exactamente la misma. Te da la tranquilidad absoluta de que el orden de los factores no va a distorsionar para nada el valor real del negocio al momento de rendir cuentas. Y justo dentro de estas reglas, hay una que destaca como una herramienta sumamente ágil y poderosa para proyectar escenarios corporativos: la propiedad distributiva. Esta regla nos demuestra cómo un multiplicador externo impacta de forma equitativa a cada componente interno de un grupo. A nivel comercial, esta es la lógica que nos permite escalar cualquier análisis complejo. Se utiliza, por ejemplo, para calcular en un instante cómo un incremento inflacionario del 20% en los costos operativos va a impactar de manera simultánea y contundente a los departamentos de manufactura de ropa, zapatos y cinturones. Es una verdadera maravilla. Juntando todos estos componentes, llegamos a la construcción de la herramienta analítica de mayor jerarquía, la expresión algebraica. El álgebra entra en acción cuando empezamos a fusionar variables, que cambian todo el tiempo, con números fijos y operadores lógicos. Los pasos son claros: identificar, combinar y aplicar signos de agrupación. Al asignarle letras a los factores desconocidos de la empresa y enlazarlos con sumas o multiplicaciones dictando el orden de todo, creamos el modelo matemático definitivo. Esta es la llave maestra para desglosar y resolver las crisis comerciales más enredadas que Soy Tu Cuero puede enfrentar en su día a día. Si desmenuzamos la anatomía interna de este lenguaje con un ejemplo, lo que se revela es un ecosistema dinámico de números y símbolos que interactúan entre sí. Vemos coeficientes numéricos acoplándose con variables que representan esos elementos fluctuantes, operando junto con constantes fijas. En el mundo real de Soy Tu Cuero, esta combinación deja de ser simple teoría de pizarrón para transformarse en un auténtico motor predictivo. Una ecuación bien estructurada es capaz de modelar con una exactitud increíble el comportamiento de los costos del cuero, sumarle los gastos de nómina y restarle las mermas de producción, todo para arrojarnos la ganancia neta exacta por cada chamarra que se vende. Ahora bien, con todo esto de las expresiones algebraicas, tenemos que lidiar con un hecho que es innegable. El mundo de los negocios casi nunca se mueve en cifras enteras y perfectas. El pago de impuestos, las tasas de interés, los envíos parciales, todo esto exige el uso de fracciones. Al entender cómo el denominador fragmenta la unidad en partes iguales y el numerador nos dice su proporción, se abre la puerta para manejar milimétricamente decimales y porcentajes. En los reportes de rendimiento de la compañía, la rentabilidad y cualquier caída en las ventas se diagnostican primordialmente gracias a la precisión casi quirúrgica que nos da el cálculo fraccionario. Entonces, para cerrar, les dejo esta reflexión.
Dominar los conjuntos, las propiedades de los números reales y las expresiones algebraicas no es nada más un ejercicio de memoria. Es un mecanismo directo de supervivencia corporativa. Cuando el caos de los inventarios acumulados, las deudas que crecen y los ingresos que suben y bajan se traduce fielmente a este lenguaje matemático, la incertidumbre simplemente desaparece. Este dominio es lo que transformará los datos desordenados de Soy tu cuero en decisiones contundentes. Esto es lo que fijará de una vez por todas su punto de equilibrio y garantizará que tengan los argumentos sólidos para convencer a cualquier inversionista, asegurando su rentabilidad y su éxito en el largo plazo.